Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre, nosotros con grandes invitados, el día de hoy les quiero presentar a alguien que, además de ser alguien muy futbolera, alguien que es nuestra colega, en algún momento nos tocó compartir la misma casa televisiva, ella desde otro país, nosotros desde acá de Ecuador. Creo que su trayectoria la ha caracterizado el hecho de estar siempre cerca de la noticia, de tener una opinión muy acertada y qué mejor que ella para poder hablar acerca de esta seguidilla de programas que hemos tenido con respecto a lo que ha sucedido a nivel de las eliminatorias sudamericanas. De cara incluso a lo que se viene para el próximo mundial, que ahí sí va a estar muy apretado, 9 clasificados, solo uno fuera, creo que termina reduciendo mucho más el hecho de en qué estamos, qué es lo que están haciendo nuestras selecciones para poderse quedar con uno de esos primeros 9 cupos prácticamente en su totalidad. Y es por esto que el día de hoy he querido invitar a alguien que sigo en redes sociales, que admiro su trabajo y como dije en algún momento nos tocó compartir la misma casa televisiva. Quiero presentarles a Ivy Pozo, que el día de hoy nos acompaña desde territorio peruano. Ella es una gran profesional formada en Argentina, por ahí la vemos con el matecito, es algo que lo tiene muy cercano. También nosotros estuvimos en Argentina, probablemente tengamos algunas cosas en común con Ivy. Y de entrada agradecerte por esta deferencia que has tenido con nosotros, por acompañarnos y por, creo yo, venirnos a dar todo ese tópico, toda esa experiencia de lo que viviste en estas últimas eliminatorias sudamericanas con Perú y qué es lo que ha venido sucediendo, Ivy querida. ¿Cómo están Luis? ¿Cómo están amigos? Ahí todos los que están viendo en Avenida Gol. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y por la introducción que has hablado de mi persona. Te agradezco un montón. Y sí, la verdad que somos apasionados del fútbol, nos encanta, damos nuestro análisis, nuestra opinión a nuestra manera. Y la verdad que creo que hay mucho de hablar y por ello te agradezco esta invitación y todo lo que pasó en estas clasificatorias y lo que te decías de récord. Muchísimas felicitaciones, la de la selección ecuatoriana, me quito el sombrero por lo logrado a pesar de esos -3 puntos. Muy bien, la verdad. Sí, 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 sí. Y me faltó decir que compartimos otra pasión con Ivy. Ama la playa y yo también amo la playa. Ay, la Lo que ella, la diferencia es que ella la tiene así cerquita. Nosotros no es que estamos tan lejos, pero sí nos tenemos que pegar el viaje los fines de semana. Ella está por ahí un toque nada más. Entonces, ama la playa tanto como yo. también, Ivy, querida, también. te quiero preguntar acerca del momento del fútbol peruano antes de adentrarnos en selección. ¿Qué es lo que vive el fútbol peruano hoy? Vimos a un Sporting Cristal que por ahí terminaba sorprendiendo. Hemos visto a directores técnicos como el profesor Fabián Bustos, como Jorge Célico, que terminan, creo yo, llenando la retina, haciendo buenos partidos a nivel de Libertadores, a nivel de torneos sudamericanos como tal, pero después esto, en traducción con lo que sucede en la selección, no se termina dando. ¿Cuál es ese momento del fútbol peruano como tal en general? Y te soy sincera, yo creo que ahora sí, por cómo ha venido lo que ha hecho la selección peruana y cómo está la Liga Uno. Te soy totalmente sincera, para mí el nivel de la Liga Uno todavía le falta muchísimo. Lo que está sucediendo en estos momentos con Alianza Lima obviamente es muy positivo, pero después de cuántos años que un equipo peruano puede llegar a estas instancias de cuartos de final en una Copa Sudamericana. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, de un Deportivo Garcilaso o de lo que hizo el papá en el 2003 Cienciano del Cusco. Y si retrocedo más, Copa Libertadores Sporting Cristal 97. O sea, imagínate todos los años que tenemos nosotros sufriendo de nuestra liga peruana que lamentablemente no está al nivel que quisiéramos, como te decía hace un momento, off the record, la Liga Pro que ha mejorado muchísimo, la liga uruguaya, que por ahí algunos dicen, no, la liga uruguaya no, es una liga de semilleros. Nosotros ni eso tenemos. Entonces, la verdad que es preocupante lo que pasa en nuestra Liga uno, pero hay chispazos. Uno de ellos es esto, lo realizado, lo que viene haciendo Alianza Lima, lo que intentó hasta su momento ya de ahí eliminado Universitario de Deportes con Palmeiras, donde estuvo, sabemos, pasó Fabián Bustos, ahora está Carlos Bustos en un equipo de Perú también dirigiendo su hermano.
Y bueno, y Sporting Cristal, la verdad que viene de darse de tambos en estos últimos 5 o 6 años, más que todo por la parte dirigencial que no ha sabido, creo que, contratar jugadores más que técnicos. Este último, por decirte en Cristal, sí me gusta, Pablo Autori, que creo que todos lo conocemos, eh, pero creo que hay cosas dirigenciales que en Cristal todavía no cuajan y que por ello también viene de menos a más ahí, ¿no? Y sí, y yo creo que es importante darle ese punto de partida porque quizás el Sporting Cristal es el que pone en el mapa un poco a Perú con respecto a los clubes y por eso te lo daba como un punto de partida y después hablarte del profesor Fabián Bustos, hablarte del profesor Férico. Celi o hablarte incluso del profesor Fossati, que nosotros lo tuvimos en esa Liga Deportiva Universitaria de Lagos, Claro, que en su momento pudo ganar grandes cosas con el profesor Oblitas también, claramente, el profesor Oblitas previamente, ahorita y estuvo, por después, supuesto. más adelante, con el Patón Bausa, que es bastante recordado, Muy querido. un querido exactamente en el Aquí fútbol. también acá no tuvo muy buena, no le fue tan bien en Cristal en el 2004, pero igual es muy querido. Tuve, gracias de la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo y una persona uno, y ahí lo que hizo pues en Ecuador, de aplaudir también, y por eso es que se le quiere mucho y homenajeado también el Patón. De hecho, ese Sporting Cristal que en algún momento se lleva a un goleador que tenía el cuadro de Clubes por Emelec como Carlos el Cookie Juárez. Ustedes lo recordarán Así en es. Sporting Cristal. Hay 9, grande, claro, 9, por supuesto, y de ahí otros más que terminaron compartiendo y que decían, bueno, enfrentar a Sporting Cristal en su momento era enfrentar también en Colombia al América, a ese América que nosotros recordábamos como tal, ese América con muchos jugadores interesantes, con bastantes jugadores, o el Nacional que era el Nacional, no el Nacional que ahora quizás se ve venido a menos. Ivi, con respecto a esto de la Liga uno en general, más allá de los aspectos en los que tú dices, tenemos chispazos con el Alianza Lima, tenemos chispazos con el equipo Crema, ¿qué otros factores crees que terminan afectando quizás a nivel de dirigencia, a nivel de muchas disputas que pueden existir o el mismo hecho que a nosotros también nos costó el cambio generacional, que no solo es la cara de la selección, sino que viene desde el fondo que probablemente sean los clubes? O sea, si tengo que hablar, es algo reiterativo que todos los decimos, pero que en verdad como que nadie hace nada y dice, sí, viene de acá, viene de base, viene de formativas, viene de la parte dirigencial. La Federación Peruana de Fútbol lamentablemente no ha llevado muy bien desde que tiene la liga desde el 2019. Ellos tomaron la batuta porque antes la tenía la Asociación Peruana de Fútbol, y de ahí Lozano, el presidente, el actual ahora presidente también de la federación, decidió tener la batuta de lo que es la liga peruana, la Liga Uno como él la llamó, y la cual lamentablemente pues no le dio bien. O sea, en los años que lo ha tenido, desde el 2019 hasta ahora, como te digo, no ha habido destaques. Han habido muchas fallas, creo yo, también en cuanto a fechas, infraestructuras, en fin. Tanto así que te digo, este año, o sea, a mitad de año, culminado la apertura, un equipo binacional lo sacaron porque no cumplió. O sea, es una cosa de locos que tú dices, y por eso esa expulsión, digamos, de la liga profesional a la binacional, se le quitaron puntos a varios equipos que por ahí contaban con esos 3 puntos que les habían ganado en el clausura. Entonces, ¿me entiendes el desorden que se da en la Liga Uno? Que la verdad es lamentable, y por eso te digo, o sea, todo esto viene de muchísimas cosas que venimos arrastrando años de años, ¿no? Lo que sucedió en la selección con ese equipo de Rusia 2018 que clasificó, que se vino un trabajo desde el 2015 con Gareca, fue una burbuja, fue algo que se estuvo buscando, y eso desde la base con Marcarián, que ya tenía algunos jugadores, y ahí Gareca toma la mano a eso, lo continúa, coloca su estilo y logra lo que te queríamos tanto desde España 82, ¿no? Todo eso se ha destruido, creo yo. Justo ayer lo hablábamos en el programa que tengo con Alberto Solano, todo eso se ha destruido, y lo que vemos ahora con la selección y lo que vemos en la Liga Uno es tal cual. Lamentablemente no la estamos pasando bien. Sí, yo creo que se traduce mucho en lo que te decía y que es el tema principal quizás hoy de poder hablar, que es de ese fracaso, porque yo creo que por más de que suene duro, siento que es ser sinceros con uno mismo y hablar hoy de la selección peruana es hablar de un fracaso en estas eliminatorias. Total,
totalmente. Yo con el dolor de mi corazón, porque amo mi selección y siempre digo, en las buenas y en las malas estamos, pero siendo o intentando ser objetivo, dar mi punto de vista como periodista, sí, lamentablemente fue desastroso porque destruyó todo lo que se vino trabajando desde el 2014, desde el 2015, y no se ha hecho una búsqueda de jugadores o darles la oportunidad a esta nueva camada, digamos, que pueda tener Perú, tener un poco de paciencia con jugadores que por ahí se les exige, como un Luis Ramos, que está jugando en Colombia, que por ahí ha tenido equivocaciones con la selección peruana al momento de estar en el campo. Otros jugadores como Quispe, que también se le pedía mucho, Piero Quispe, que ahora está jugando en Australia, estuvo en México hasta hace un mes atrás. Y así te puedo hablar Joao Grimaldo, varios jugadores que por ahí pueden ser como las promesas del futuro, pero no se les da la oportunidad, se apuran los procesos, todo se hace, como te digo, tambaleando, se cambia, o sea, de la idea que tenía Gareca, cuando Gareca se va, viene un Juan Reynoso que es un técnico muy estudioso, es un técnico muy analítico, pero que es totalmente distinto el estilo de Gareca a Reynoso, de Ion Fossati. De ahí Oscar Ibáñez, que intenta volver a traer lo que había dejado Gareca. Todo fue, ¿verdad? Un pan con mango, como se dice acá en Perú, y es lo que, el resultado fue lo que vemos. 12 puntos, penúltimos, ganando solo 2 partidos, la verdad, y con un cupo y medio más que había en esta clasificatoria y que tú decías, ok, habiendo un cupo y medio más, Perú como venía va a clasificar. Y nos dimos con el golpazo de la pared. Y sí, y yo creo que se esperaba mucho más acerca de la selección peruana, o por lo menos que, si bien es cierto, no sea protagonista, que sea esa selección competitiva que nos tenía Íbamos al enseñados repechaje, ¿no? Que y luchábamos al repechaje. sí, que nos tenía enseñados a equipos como Ecuador, a equipos como Colombia, a equipos como Venezuela, a hacerle mucho más frente en torno a los partidos que podía disputar. Tenemos tiempo de corte acá en Avenida Gol. Al regreso vamos a hablar de esos nombres propios que tiene hoy la selección Perú, de qué es lo que ha venido funcionando a nivel del esquema táctico y qué es lo que ya simplemente no le sirve, porque quizás todavía estamos nosotros, creo yo, anclados a un Cristian Cueva, a ver qué es lo que termina sucediendo con otros jugadores de renombre y algunos lo quisieran incluso hasta revivir a Pizarro de que pueda volver a jugar en la selección en la zona de delanteros. Así que eso regreso vamos a estarlo hablando acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV hablando acerca de la selección peruana, pero previamente nosotros habíamos preparado
creo yo, el antecedente de qué es lo que viene sucediendo a nivel de clubes, ese bajo protagonismo a nivel de los últimos años, de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores. Parecería que incluso Copa Sudamericana como que le permite a equipos chilenos, a equipos peruanos, quizás a los equipos colombianos, hacerse un poquito más protagonistas, a los venezolanos también. Por ahí vimos en algún momento un Sport Boys que lo seguí muy de cerca porque fue a dirigir un gran profesor, un gran amigo que estuvo acá cuando yo trabajaba en Búhos, incluso fue a tapar allá Álvaro Villete, lo recordamos. Claro, Estuvo sigue tapando acá en allí. Perú, Álvaro Billete tapando. Exactamente, entonces por ahí yo creo que es importante el poder por conexiones seguir y después que si bien es cierto para ustedes como comentaristas peruanos hoy no tiene mucho peso su liga como tal o no adquirió ese protagonismo que quisieran porque quizás el examen final es en Sudamericana y en Copa Libertadores para los ecuatorianos y te cuento que ha sido una liga bastante pero bastante rentable. Tuvimos a la Tucu Dueño por allá, lo seguimos teniendo a Carlos Garcés, han estado Carabalí por allá, estuvo Portocarrero Portocarrero de por la U, allá. claro, O sea, hay creo yo, un mercado bastante interesante para o jugadores ecuatorianos, jugadores que salen de la liga de aquí, van a tal Perú. cual. Tal cual, tal cual. Justo Tevez también está por acá, que es argentino que estuvo jugando mucho en la Liga Pro y así muchos jugadores, como tú dices, que han pasado por la Liga Pro. Facundo Callejos, Facundo, se me fue ahorita el apellido, que está siendo goleador, que le está yendo muy bien. También argentino que jugó también en la Liga Pro, en Está Macará, si Ulises no me Riveros, equivoco. por ejemplo, está el central. Sí, hay muchísimos jugadores que han pasado por la Liga Pro y que han venido acá a la Liga Peruana a jugar y también técnicos que han pasado por la Liga Pro o técnicos ecuatorianos que están también aquí, que han dirigido o que están dirigiendo. Entonces, por ese lado, sí como que ha habido ese intercambio que yo siempre digo, ojalá sea positivo, porque lo bien que dentro de todo le ha ido al fútbol ecuatoriano, la Liga Pro, que para mí sí es superior a la peruana, entonces digo, que traigan un poquito de ese conocimiento de eso acá a la Liga 1. Yo no digo que falte talento o jugadores en la Liga 1, lo hay, pero el manejo, lo dirigencial, las infraestructuras, las canchas, hay muchas cosas las cuales, como decimos, se tienen que trabajar. Es fácil decirlo, pero hay que hacer la acción. Para la acción, obviamente, yo como periodista lo puedo comunicar, pero espero que una federación nos escuche y que la federación es que se ponga, como se dice, no a hacer las obras, a realizarlas y que hasta el momento lamentablemente no las vemos y estos son los resultados que tenemos en la Liga 1, ¿no? Sí, 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 algunos nombres inmediatamente se me vienen a la cabeza. Matías Rosa, que fue a dirigir Sport Boys y que lo llevó a la Ah, y que también estuvo Ever Vergara, por ejemplo, allá, que era muy jovencito, había disputado partidos sí, ahí con la selección uruguaya, todos ellos uruguayos y que encontraron allá la posibilidad de poder tener o migrar a una liga que por lo menos se vuelve, creo yo, mm, su zona de confort, ¿no? Porque no es que disputas mucho, por ahí no es que tienes que subir, bajar mucho, distancias muy largas. De cambio, acá no sé qué tanto. Pues, no, acá en Perú sí, ojo, hay ponte, Comerciantes Unidos, ahora que está en Cutervo, para irte a Cutervo, que es al norte de Lima, es complicadito, ah, Cajamarca, para Cusco es altura, hay tres imagínate. equipos que son de Cusco, Arequipa también hay un poco de altura por Melgar, Sullana al norte, el norte, bueno, como en Guayaquil, que es un calor insoportable, Sullana igual, entonces sí hay cambios y hay partes en las cuales no puedes llegar solo en avión, tienes que ir en bus, entonces también los futbolistas por ese lado no es que la pasan muy bien, que digamos, hay sus cambios, hay que aclimatarse y es complicadito y como te decía, las infraestructuras, a eso iba también, ¿no? Que el Cantolao también, jugador, ¿no? ¿cómo? Cantolao también, me parece que. Callao ya no, está en Liga 2, si no me equivoco, 3 Ajá, creo. ajá. Ya no está. En cuanto a Callao, el único que ha quedado es Sport Boys, que está teniendo, bueno, ha tenido problemas económicos y ahora hay una nueva administración como que está intentando poner todo en orden en Sport Boys, que esperemos no se vaya a segunda división, porque es un club muy icónico, ¿no? De Perú, que se le quiere mucho a Me la gusta su escuadra. color, me gusta su color de ropa, de indumentaria que La utiliza. rosa, claro, la escuadra rosa es la de Sport Boys, ¿no? Rosados. Sí, 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 bastante particular. Ivy, retomando lo de la selección. Sí. Me nombrabas ciertos apellidos que hoy se les exige,
pero asimismo te decía antes de irnos al corte, si por ustedes fuesen, reviviríamos el momento futbolístico de Pizarro, quisiéramos tenerlo a Cueva en su mejor momento y después sumarle a tantos jugadores, lo queremos Sí, meter a Chorrillano como extremo por derecha. esa diestra de Viñol, en fin, mil de jugadores que han Entonces, pasado porque quizás ya no es ese de ahí, ese Perú. ¿Por qué les ha costado tanto ese cambio generacional? Porque lamentablemente no ha habido un trabajo, Luis, no ha habido un trabajo el cual se haya buscado, así como he visto que en Ecuador y en la Liga Pro, los scouting ahí sí se ha hecho en Ecuador, ¿no? Acá lamentablemente en Perú, como que con lo que teníamos y hemos estado rasgando con Paolo Guerrero, que ya está en sus 40 años, que se lesiona, que si bien todavía está jugando y todo, pero ahí seguimos rasgando con Paolo, seguimos rasgando con un Yotun, que vino de una lesión gravísima, que ha vuelto y que ahí está. Entonces, jugadores como Pedro Galese, jugadores que ahí con Zambrano, y así te puedo seguir nombrando muchos de los que fueron de Rusia 2018, ahí son Flores, en fin, y seguimos rajando eso y no vemos qué más o qué otros jugadores nos pueden dar, o seguimos buscando ese, que vuelva Cristian Cueva, que vuelva, y Cristian Cueva pues lamentablemente todavía, y creo que también lo demostró en Emelec, son chispazos los que tiene, pero ya no esa continuidad que siempre nos demostraba y que era un gusto verlo jugar, porque es un jugador muy exquisito con el pie, un jugador muy inteligente, lo que te puede hacer en el mediocampo. Pero ese Cueva, lamentablemente, tanto ahorita para Emelec como para nosotros, no lo vemos. Entonces, ya no podemos seguir viviendo el recuerdo de Rusia 2018, que clasificamos, o del Qatar, que estuvimos ahí con este partido con Australia. Ya no podemos seguir viviendo eso. Tenemos que poner, como se dice, los pies en la tierra y decir, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Quiénes todavía nos pueden rendir? ¿Y qué nuevos jugadores seguirlos trabajando? Y eso pareciera, por lo que he visto en estas eliminatorias, no se ha dado. Entonces es preocupante, la verdad, que no se haya buscado jugadores y también un líder, porque lo positivo que tuvo ese equipo del 2015 hasta el último de Qatar fue tener un líder y un buen grupo, un buen comando técnico, todo se daba, como si todo estaba en armonía y por eso funcionó. Ahora no, cambió, o sea, Reynoso llegó, hizo unos amistosos que relativamente le fueron bien, empezó el primer partido con Paraguay allá el 0-0, de partidos que no ganaba, aparte cambió el sistema, los jugadores no se sentían cómodos, la manera de expresarse o de ser de Juan Reynoso es totalmente distinta a la de Gareca, eso le chocó a los jugadores, en fin, muchas cosas que influyeron, de ahí cambian a Fossati también te cambia la estrategia, te pone una línea de tres, te cambia jugadores, entonces todos esos cambios han hecho pues que lamentablemente la selección peruana tambalee y que termine donde está ahora, donde terminó, con 12 puntos nada más y con creo que 6 goles que hizo en 18 partidos. Y tú dices, ¿qué pasó con esta selección peruana, no? Es de preguntar y nos lamenta, la verdad. Hay algo que me salta, Ivy, y cuando Sí, tú me hablas acerca de todavía lo estamos buscando a los Galese, todavía estamos buscando a los Yotun, todavía estamos buscando a los Oreja Flores, a los Cristian Cueva, a los Paolo Guerrero, siguen siendo para ustedes también como que su cajita roja de golpea aquí si es emergencia. Con una pierna es más que cualquier otro jugador y es simplemente tal porque cual. no les da la oportunidad. Se me hace mucho la similitud con los otros equipos que quedaron eliminados también de estas eliminatorias, o por lo menos que quedaron fuera del Mundial. Es mucho de este Chile que todavía sigue, si por ello fuese con Claudio Bravo, que todavía Tal sigue con cual. Isla, que todavía sigue con los Vargas, que Vidal, todavía siguen con los Vidal, que todavía sigue con los Sánchez, que todavía sigue con los Medel. Hace 3 partidos nada más estuvieron disputando, o con los Bolivia, que todavía les cuesta seguir cambiando, que por ahí te sacan a un jugador interesante, pero después, si por ello fuese, también otra vez lo quieren traer a Moreno Martins a que juegue los partidos sí. No, y de tiene un jugador que tiene muy bueno es Miguel Tercero. Miguelito es un jugador, me parece, que ha dado ahí, bueno, y también en el arco tienen, bueno, volvió Lampe, pero tenían a Billy Vizcarra también. Entonces, son jugadores que sí son importantes, pero creo que todavía también están como nosotros, ¿no? Creo que Bolivia, como tú factor dices, común, están ¿no? ahí. Ujú. Claro, Bolivia, Chile y Perú, yo creo que están en una situación muy, muy, muy similar, ¿no? De que se tiene que hacer este recambio. Hasta más diría Chile y Perú. Los veo en situaciones muy similares. Y mira cómo es la vida, ¿no? Chile teniendo hasta hace unas fechas atrás a Gareca, y tú decías, nada, a ir
les va a ir bien con Gareca, pero no, ahí te das cuenta que es como adecuarse a equipos, a grupos distintos, ¿no? El grupo de Chile era distinto al de Perú, o sea, y te das cuenta en el accionar y los resultados que también tuvo Ricardo Gareca con la selección de Chile a comparación de la selección peruana. Se le ha criticado muchísimo, ¿no? A Gareca. Partiendo del hecho de que son los tres equipos que por ahí más tambalearon, como tú dices, y que pudo haber estado uno más como Paraguay, pero que le llegó un director técnico que le cambió la cabeza a todos. Lo ha tenido. Y Gustavo Alfaro, mira, si es de meter a un pelado que tiene 18 años a que sea el delantero titular, no. Dale. Y que cambio casi le termina costando a alguien como el Loco Bielsa, que todavía creo yo que le va a doler hacer un cambio generacional. Lo más importante lo hizo, que fue quitar a los Luis Suárez y quizás a los Cavani. Pero Sí, a puso partir de eso Ugarte, no ha podido deshacerse Pelistri. del resto todavía. ¿Ah? Es verdad, pero ha puesto un Ugarte, un Pelistri, bueno, Betancur, Fede Valverde, en fin, jugadores que ya se venían también posicionando en la selección charrúa. A pesar, ponte, piensa que por ahí no tiene la llegada al jugador como la tenía el profe Washington, ¿no? Entonces tú dices, le va a ir mal. Dentro de todo, tuvo cosas abruptas, es cierto, con el equipo, pero le fue bien y clasificó, que era lo que quería la selección uruguaya, la selección charrúa, y lo ha logrado, ¿no? Por el lado de lo que tú decías de este Bielsa o de lo que ha hecho con la selección uruguaya, yo creo que todavía va a seguir definitivamente con Uruguay, ¿no? Así como Alfaro con la selección paraguaya, para mí fue una locura. Recordemos cómo venía con Esqueloto, con varios técnicos que pasaron, Berizzo, en fin, y no trataba ni desataba. Y con Gustavo Alfaro hizo un cambio y lo que logró ha sido increíble. Era cosa que yo también me preguntaba con Alfaro cuando se va de Ecuador, ¿por qué lo sacaron Alfaro? O sea, yo entiendo que fueron eliminados del Mundial todo, pero por todo el trabajo que hizo, cómo se fue Alfaro, a mí sí me sorprendió de la selección ecuatoriana, pero bueno, decisiones que se toman, ¿no? Así es, tenemos tiempo de corte, mi querida Ivy. A regreso vamos a rematar con esta entrevista bastante interesante con respecto a cuáles son las proyecciones, qué es lo que se viene, porque unas eliminatorias en donde 9 de 10 terminan clasificando, el que no clasifica es un rotundo y creo yo aplastante y arrastrante eliminación. Es así de fácil. Las cosas No, como son. Y esperemos que no sea Perú, entonces por eso lo vamos a venir a hablar en el tercer bloque acá a través de VTV. Esto es Avenida Gol. Y estamos de vuelta en el tercer bloque de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV, como yo siempre en el tercer bloque. Quiero agradecer la deferencia que han tenido con nosotros. Gracias por acompañarnos, y querida, gracias por ahí
creo yo, alimentar un poquito más el conocimiento de cómo están las otras selecciones cercanas a las de nosotros, porque hay que decirlo de paso, Perú y Colombia son países hermanos de nosotros, o sea, estamos a una frontera nada más, a un charquito de poder cruzar. Nosotros de Perú, desde acá de Guayaquil, estamos la zona más cercana a 2 horas y media, 3 horas, o sea, así de cerca estamos con la parte que creo que es más común ir para los ecuatorianos, que es Máncora, que es mucha playa también, nos gusta bastante. Estamos cerca de distancias geográficas, porque si hablamos de lo que fue la clasificación, ustedes están lejísimos de nosotros en un segundo puesto. Bueno, sí, quizás con esa oportunidad de que se pueda ir mejorando, Ibe querida. Ibi, Sí. cuando nosotros hablamos de un proyecto como tal, tenemos que respetar trabajo, tenemos que respetar tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que esperar esta selección peruana quizás para comenzar ya a ver nuevos frutos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cambiar direcciones técnicas? ¿Cambiar dirigencia? ¿Por dónde crees tú, desde tu opinión como periodista, va la receta para mejorar esta selección peruana? Mira, y antes de darte mi opinión, te digo una raya más al tigre, como se dice de la federación. Se supone, quedan 2 partidos, creo que van a haber 2 partidos amistosos más ahora en noviembre para Perú. Claro. Y se supone que los iba a culminar Oscar Ibáñez, que él mismo dijo, yo voy a estar hasta esos 2 partidos. ¿Qué ha sucedido? Como entró el nuevo gerente deportivo Jan Ferrari, que era universitario, ahora es de la Federación Peruana de Fútbol, le dijo a Ibáñez, tú no continúas, y puso al jefe de divisiones de menores, que es Manuel Barreto, que también fue técnico interino universitario. Es decir, no se le cumplió, todo fue de palabra, es cierto, pero las formas, a eso voy. Y esto ya te da y te dice lo que está sucediendo en la federación. O sea, con estos cambios que han habido del gerente deportivo, que es Gian Ferrari, continúa, es cierto, Lozano en la presidencia, pero sacan, o sea, sin más ni más, sacan a Oscar Ibáñez, que aunque sea, déjenlo culminar estos 2 partidos, decisiones que se toman, y ponen a Manuel Barreto, que mis respetos, porque él no tiene acá nada que ver en esa desorganización, ¿no? Él tiene que acatar órdenes y me parece genial. Pero ahí voy, y en lo que, dando mi opinión, en lo que puede continuar, para mí es incierto. Saco la pajita de así de vaquero, de ciudad perdida, de vacía, porque no sé cómo nos puede ir en estas próximas clasificatorias si no se hace un verdadero trabajo. Y por cómo viene en la mano, o sea, si ya se están habiendo estas faltas de comunicación, la verdad que para mí es incierto, y espero que esto mejore, porque esto va desde base, desde dirigencial, desde tener a un líder que llegue al equipo, a este nuevo equipo que se va a formar también, porque tenemos que dar oportunidad a los jugadores que ya están en vitrina, que ya han dado ahí chispazos, y que hay que continuarles y darles la confianza, que creo que es importante también, ¿no? Y no seguir viviendo de los pobres muchachos que ya van a salir con bastón de los de Rusia 2018. Sin duda alguna. ¿Qué pasa con esta selección peruana de cara, en cambio, al próximo mundial? En donde te decía, de Sí, 10 si 9 clasifican, uno, fracaso, arrastramiento, como lo quieras llamar, rotundo. O sea, no puede ser ese uno. Y Venezuela, creo yo, que es esa selección que siempre la hemos visto como el patito feo. Siento que va a encontrar resiliencia en este accidentado momento que han vivido, porque Venezuela pintaba para otras cosas, ni siquiera para pelear el repechaje. Y sí. mira lo que terminó sucediendo. Sí, Venezuela creo que hasta el cierre del 2023, que estuvo el último partido de empate con Perú acá en el Nacional, venía muy bien, venía de muchos partidos que no perdía, que venía bien, y ahí ha tenido un bajón, tuvo estos bajones y estas incoherencias, ¿no? Con Batista. Eh, Mira, yo creo que Venezuela, si bien tiene buenos jugadores, pero también, ojo, tiene varios de mucha experiencia, Yahoo, que tienen muchísimos años, y como se dice, también tiene que haber este recambio. Yo creo que ahora se le viene lo complicado a Venezuela, porque justo tienen que hacer también este recambio de jugadores, que nosotros hace rato lo hemos debido hacer y Perú no lo ha hecho tampoco, ni Chile tampoco lo ha hecho. Entonces sí creo que va a ser una lucha bastante fuerte para estas próximas clasificatorias, donde tú dices, o sea, es increíble que tengamos que luchar tanto para que solo uno va a quedar que no va a ir al mundial. O sea, y es increíble. Si en esta teníamos un cupo y medio más, ahora solamente va a haber un eliminado.
tenemos que ir sí o sí, pero se tiene que hacer un trabajo a conciencia, o sea, se tiene que hacer un trabajo real en la selección peruana y esa es la preocupación que yo tengo, porque en estas eliminatorias yo te decía, Luis, un cupo y medio, si se continúa el trabajo de Gareca, yo sí creo que vamos a ir. Pero con todo lo que se hizo, obviamente yo ya veía las patadas de ahogado que estábamos dando, cómo venía jugando el equipo, los cambios de técnico, jugadores por ahí que no estaban en su momento, jugadores que venían lesionados, jugadores que por ahí algunos se cuidaban. Entonces tú ves todo eso y dices, así no vamos a avanzar a ningún lado, ¿no? Y es lamentable, Luis, porque cuando la selección está bien, y eso también lo debe saber Ecuador, que ahorita lo deben de estar viviendo, todos estamos bien. Si a Ecuador le va bien, prensa ecuatoriana, todo le ve increíble. Igual que nosotros en Perú, cuando Rusia 2018 nos fue excelente, éramos la sensación del momento. O sea, es así. Ahorita, como tú dices, somos el patito feo. En medio de este interinazgo que tenemos hoy a nivel de la dirección técnica con Barreto como tal, te pregunto, ¿de quién se habla asumiría esta batuta de ser el director técnico de Perú y quién debería ser? Porque una cosa es de quién se hablan y tú sabes que comienzan a vender este nombre y comienzan a Oh, vender el nombre de acá y mira, este de aquí le ha ido bien por acá y no dirigen hace 5 años y por algo debe ser. Y te quieren meter este de aquí, no, llegan los que son dirigentes y todo lo demás. No es que este de aquí es el que te va a solucionar y después se perdieron 2 años y otra vez tienes que buscar de quién se habla y quién sí debería más bien asumir ese puesto. Luis, a eso se le llama vender humo. Y eso sucede ahorita muchísimo en Perú. Están diciendo, vamos a llamar a Ramón Díaz. O sea, a ver, Ramón Díaz me parece que es un técnico que ha logrado cosas importantes, es un técnico de mucha experiencia, pero también así como pueden traer, no sé, a un Bielsa, a un Ramón Juncker Klopp si quieres, tienen que saber, haber estudiado, saber lo que es los peruanos, ¿no? Nuestra idiosincrasia peruana, nuestras costumbres, porque eso también influye muchísimo en el futbolista peruano. Yo siempre he dicho que el futbolista peruano, con Oblitas, en Francia 98 llegamos al cuasi cuasi, ¿por qué? Porque era un técnico, no quiero decir paternalista, pero que sí tenía mucha llegada con el jugador. ¿No? Y el jugador lo quería muchísimo a Juan Carlos Oblitas. Con Gareca igual, ha sido similar, también un técnico que llegaba mucho, que con su comando conversaba mucho, que estaba muy preguntándole siempre cosas al jugador, estando pendiente de su vida personal también. Eso le gusta al futbolista peruano. Entonces, yo creo que la línea tiene que seguir yendo por ahí. Yo he escuchado a muchos colegas míos que no, que para mí yo creo que por el momento tiene que seguir yendo por ese lado, obviamente poniendo todo el trabajo arduo en lo que es los entrenamientos, la parte táctica y el seguir a sus jugadores, pero creo que tiene que seguir por esa línea. Otros de los que se han hablado es de Gorosito, ponte. Han dicho, no, Gorosito que ya que no renueve con Alianza y que vaya para la selección peruana, como pasó con Fossati, ¿no? Entonces, hasta Fabián Bustos han dicho. Entonces, se está hablando mucho, yo no te voy a dar nombre porque en verdad tengo un signo de interrogación, pero creo que tiene que ir por la misma línea de lo que fue el técnico Gareca, pero ya con otros jugadores. No digo que sea ahora Ricardo Gareca porque tampoco lo va a hacer porque no terminó bien su relación con Lozano, pero un técnico de esa línea de Ricardo Gareca creo que tiene que continuar en la selección peruana con nuevos jugadores, eso sí, manteniendo una base porque Pedro Alese todavía puede seguir y yo creo que ha sido el jugador el mejor que ha tenido la selección peruana en desde Rusia 2018. La continuidad siempre sobre 7. Su puntuación para mí de Pedro siempre ha sido sobre 7. Creo que tuvo un partido por ahí que no tuvo una buena noche, pero de ahí mis respetos para lo que hizo Pedro Galese con la selección peruana, que nos salvó de que nos hagan muchísimos más goles. Y creo que también tú cuando comienzas a ver dónde están tus jugadores, que entre comillas son los que llevan ese portaestandarte al exterior, te vas a dar cuenta que también falta de por ahí jugadores en líneas europeas, ¿Cuál? falta de jugadores por último en México, que es bastante competitivo, tú comienzas a ver, bueno, los otros me están sacando distancia, un país como Uruguay, que es así de chiquito, ya sin Pero es un país desmerecerlo. de años de semillero, Ah, Luis. Lo pero que tiene hace Uruguay es Copa increíble. al 99.99% de tus jugadores que están disputando en la selección y probablemente ese 1% que falta vaya a la banca de suplentes. El resto todos disputan partidos en el extranjero. Ecuador Totalmente. y esa misma tónica. Ahora ya no es tengo a los de aquí de Melec, Barcelona, Aucas. O sea, los No, más tienen son la Premier, independientes. es una locura lo de ustedes también. O sea, Sí, el Brasileirao.
La verdad. Brasileña, exactamente, o sea, tienes esas distancias que es importante, Ivy. Y para culminar, por ahí, sin sentirte, sentirte incómoda, ¿ah? Ni tampoco que te vayas a sentir con algún tipo de, ay, le tengo que decir, ¿cuáles son esas selecciones sudamericanas que tú crees que tienen posibilidades de dar sorpresa? Porque es muy difícil llegar a la final más allá de Argentina y Sí. Brasil, de llegar a una Y final. eso, Brasil ahorita ahí, ¿ah? Claro, O sea, y tiene esto lesionados es. y todo, pero como ha Pero venido ahí. sí, pero las distancias tú sabes que son muy grandes en Sudamérica. De ser Sí. protagonistas, de por ahí llegar a dar alguna que otra sorpresa, ¿cuáles son esas selecciones que a ti en estas eliminatorias finalizándola te llaman bastante la atención? Bueno, Argentina lo sacamos porque Argentina ya sabemos cómo viene, viene de la mano de Scaloni, en fin, yo creo que sí va a seguir siendo protagonista. Argentina ni nombro. Quien sí yo creo que pueden dar la sorpresa es Colombia. Me gusta mucho el trabajo que viene haciendo el profesor Néstor. La verdad que es muy interesante, lo tuvimos acá en Perú, lo conocemos y sabemos el buen trabajo que realiza. Yo creo que Colombia puede dar. Y no es que quiera, como te digo, sonar sobona ni nada, pero te lo decía de récord. Lo que ha hecho Ecuador, en verdad, también es importante. Y Paraguay. Paraguay puede ser la cenicienta con Gustavo Alfaro de la mano también. Creo que esos tres equipos son los que digo que pueden dar sorpresas en el Mundial, fuera de Argentina. Muchísimas gracias, Ivy. Quiero agradecerte este momento que has tenido con nosotros, este espacio que has tenido con nosotros. Gracias por llenarnos de tu conocimiento y esperemos pronto tenerte acá en territorio ecuatoriano para poder hacer una presencial, un podcast presencial juntos. Feliz de la vida, yo gracias Luis de verdad, y aparte que extraño mucho a la audiencia ecuatoriana, ¿no? Cuando estaba en Gol TV podía compartir con ellos, y la verdad un beso enorme. Justo acá aprovecho para todo Ecuador. Tengo muchísimos amigos en Ecuador también porque viví con mucha gente ecuatoriana en mi época de Argentina estudiantil, muchos de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, así que nada, te agradezco la invitación Luis de verdad, y feliz de poder conversar de algo que nos apasiona, que es el fútbol, definitivamente. Sin duda alguna, tienes las puertas abiertas acá en nuestro país para que puedas venir, puedas a otras playas acá que tenemos cercanas, ¿no? No, claro, el calorcito en Guayaquil es riquísimo, así que yo Sí, sí, feliz. sí, playa, montañitas, salinas, bueno, tantas acá que tienes para Sí, visitar, sí. así que, y mi querida, muchísimas gracias. Esto ha sido Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.